Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este siguiente capítulo del curso de Bootstrap. En este capítulo vamos a estar viendo, continuando con el tema de las grids, vamos a ver lo que son las columnas automáticas, que bueno, básicamente es la grid de Bootstrap que ya te mostré ayer, pero con una variación. Entonces vamos a empezar. En el capítulo pasado, bueno, ya habíamos creado lo que era este archivo de grid.html, y entonces lo que voy a hacer es que voy a crear un nuevo archivo al cual lo voy a guardar dentro de mi carpeta de grid, pero le vamos a poner el nombre de columnas-automáticas.html y vamos a ponerle toda la estructura de siempre. Entonces aquí yo te recomiendo algo, y es que, por ejemplo, en vez de tener que estar copiando y pegando todo el código, vamos a hacer un archivo plantilla. Entonces, por ejemplo, en el index.html, que fue el primer archivo que creamos del curso, ya teníamos la plantilla. Entonces voy a copiar todo el código, voy a crear un nuevo archivo al cual voy a poner dentro de la raíz de la carpeta Bootstrap, y vamos a ponerle el nombre simplemente plantilla.html. Y en esta plantilla vamos a tener todo el código como nosotros lo necesitamos. Por ejemplo, el CDN no lo necesito, lo que sería este contenido tampoco lo necesito, lo que sería este contenido de la CDN tampoco. Quiero mi container, pero como ya te dije, dentro del container tenemos filas y dentro tenemos columnas. Entonces lo voy a dejar de momento así porque esta es la estructura que vamos a estar utilizando básicamente en todos los videos a partir de ahora. Entonces aquí ya tenemos nuestra plantilla y bueno, ya simplemente puedes copiar, por ejemplo, lo que es el código de la plantilla, lo puedes pegar aquí y obviamente recuerda que ahorita columnas automáticas, este archivo se encuentra dentro de la carpeta grid, por lo tanto tenemos que regresar hacia atrás un paso para acceder a CSS y a JS. Entonces simplemente tenemos que decirle aquí, regresas una carpeta y aquí también. Y ahí está, ahí lo tenemos. Ya vamos a tener nuestro archivo listo para trabajar en este capítulo. Entonces para este capítulo voy a hacer algo similar a lo que hice en el capítulo pasado, y es que voy a agregar aquí unos estilos CSS, así que los voy a agregar aquí. Lo ideal sería que los agregara en un archivo separado, pero bueno, como son muy poquitos y simplemente es para demostrar, lo voy a hacer en este archivo. Y bueno, lo único que hay que hacer es decirle, quiero que dentro de los rows me selecciones todos los divs que vamos a tener y quiero que les pongas, por ejemplo, un text align center. Esto para una demostración que ahorita te voy a enseñar. Y después vamos a decirles que tengan un color de fondo F2, F2, F2. Perfecto. Entonces, con Bootstrap teníamos lo que era la grid normal. Vamos a crear una, por ejemplo. Yo aquí tenía lo que era mi container, tengo lo que es la fila y dentro vamos a tener columnas. Entonces dentro de cada columna, por ejemplo, vamos a ponerle un H3, por ejemplo, que diga columna número 1. Y por cierto, aquí como puedes ver le pusimos col, por lo tanto va a tener un tamaño automático. Entonces vamos a abrir lo que es el archivo de columnas sanidad automáticas, perdón. Y ahí está, como puedes ver tenemos columna número 1. Como simplemente le pusimos la palabra col, si esta columna yo por ejemplo la copio y la pego para tenerla 3 veces, y le cambio aquí por columna 2 y 3, lo que va a pasar es que si guardo y actualizo, pues tengo columna 1, columna 2 y columna 3. Así es como funciona. La verdad es que tenemos las columnas automáticas. Y por cierto, para que lo veas mejor, aquí le voy a poner lo que sería un margin para decirle quiero que arriba y abajo tenga 10 píxeles y 0 a los lados. De esta forma vamos a tener un pequeño espacio aquí arriba y otro debajo, simplemente para que lo puedas ver mejor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en este capítulo? Bueno, ya sabemos cómo crear una rejilla o una grid básica, que por ejemplo sería esto. Pero aquí tenemos un pequeño problema. Para demostrártelo voy a hacer una cosa más ya por último. Y es que aquí a cada una de las columnas le vamos a poner un número. Por ejemplo, 1, después le vamos a poner 2 y bueno, pues 3. Ahora vamos a agregar una clase para cada uno para agregarle un fondo. Por ejemplo, aquí le voy a decir quiero que la caja número 1 tenga el siguiente fondo que sería F2, F2, F2. Después la clase, la caja con la caja número 2, quiero que tenga el color de B, de B, de B. Y vamos a ponerle un padding que va a ser de 0 píxeles arriba y abajo y 20 hacia los lados. Ahorita te demuestro el por qué también. Y vamos a decirle que la caja 3 también tenga un fondo que va a ser del color F2, F2, F2. Lo que estamos haciendo aquí es que si actualizamos, por cierto, aquí no nos funcionó. Claro, y es que aquí tengo este background. Se lo voy a quitar ahora sí.
Lo que pasa es que como lo estaba sobreescribiendo, pero ahí está, se actualizó. Como puedes ver, esta columna tiene un color gris un poquito más oscuro, simplemente para identificarla. Entonces lo que podemos hacer con estas columnas es que esta columna, como puedes ver, abarca todo el espacio necesario para que las tres tengan el mismo tamaño. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos que, por ejemplo, columna número 2 solo abarque el espacio que necesita? Por ejemplo, el espacio del texto. Bueno, pues esto lo podemos solucionar de una forma muy fácil, y es que le podemos poner aquí simplemente la clase de call auto, y de esta forma lo que vamos a hacer es que la columna va a tener un tamaño automático. Con esto lo que le vamos a decir es que el tamaño va a ser de lo que necesite. Entonces yo aquí, si por ejemplo actualizo, como puedes ver, el tamaño es este, solo del espacio que necesita. Incluso aquí tiene unos espacios a la izquierda y a la derecha, que es este padding que le puse. Si yo por ejemplo se lo quito, vas a poder ver cómo tiene solamente el espacio de lo que sería nuestro H2 o nuestro H3 en este caso. Entonces esta es una clase bastante importante, la de auto, porque nos permite decirle: quiero que la columna abarque solo el espacio que necesita. Esto es súper útil y lo vamos a estar utilizando, por ejemplo, a la hora de estar creando la red social. Por ejemplo, yo aquí voy a acceder a ella. Y aquí donde lo utilicé es, por ejemplo, en el logotipo. Esta es una columna, pero le puse que abarcara un tamaño automático. De esta forma solo abarca este espacio. Esta otra le puse que tenga un tamaño, por ejemplo, de 6. Y esta otra también le puse que tenga un tamaño automático. Entonces así es como funciona, y bueno, para eso lo puedes llegar a utilizar. Y así como tenemos call auto, le podemos decir que, por ejemplo, sea automático a partir de cierto tamaño. Por ejemplo, a partir de un tamaño extra largo o, por ejemplo, largo. Entonces aquí le estoy diciendo: quiero que esta caja, a partir de un tamaño largo en adelante, es decir, largo y extra largo, va a tener un tamaño automático. Pero de un tamaño largo hacia abajo, es decir, un tamaño mediano, pequeño y extra pequeño, va a tener el tamaño que teníamos aquí. Entonces te lo voy a mostrar. Aquí si actualizo funciona, pero si voy a otro dispositivo móvil, como puedes ver, cada columna abarca exactamente lo mismo. Cada columna va a abarcar lo mismo hasta que lleguemos a esto, al tamaño largo. Mira, ahí está. Entonces nosotros aquí podemos ponerle, en vez de largo, por ejemplo, a partir de un tamaño mediano, si nosotros queremos. Mira, ahí está. Aquí abarcan las tres el mismo tamaño, pero aquí ya solo abarca esta lo que necesita. Y bueno, así es como lo podemos hacer. Y se la podemos aplicar no solo, por ejemplo, a la en medio. Le podemos poner, por ejemplo, a la primera y a la segunda. Y entonces ambas solo ocupan lo que necesitan. Y la tercera columna va a abarcar todo el espacio restante. Así es como funciona. Y entonces, en un tamaño pequeño, las tres abarcan exactamente lo mismo. Ahí está. Entonces, eso es lo que te quería enseñar en cuanto a las columnas automáticas. Ya simplemente te quiero mostrar una cosa más, y es que podemos agregar columnas del mismo ancho en múltiples filas. Entonces yo lo que voy a hacer aquí es lo siguiente, y es que este container, pues lo voy a seleccionar, lo voy a comentar para que no me estorbe. Vamos a agregar otro container aquí debajo, y vamos a agregar obviamente su row, su fila, y dentro vamos a agregar columnas. Entonces simplemente agrego una columna a la cual le voy a poner un H4, vamos a ponerle columna número 1, y después vamos a agregar un pequeño lorem ipsum. Entonces yo aquí el texto ya lo tengo, es un texto muy pequeñito que voy a pegar, ahí está. Y entonces si actualizo, pues simplemente tengo una columna, como siempre. ¿Qué pasa si yo copio esta columna y la pego? Bueno, pues entonces tendría mis dos columnas. Ahora, ¿cómo le podemos hacer, por ejemplo, para poner una tercera columna debajo? Bueno, podemos hacer lo siguiente. Si yo aquí, por ejemplo, copio y pego, tengo mi columna número 3. Que por cierto, aquí le voy a cambiar los textos por 2 y 3. Para que de esta forma tengo columna 1, columna 2 y columna 3. ¿Cómo le puedo hacer para que columna 3 esté debajo? Bueno, pues es muy fácil. Simplemente le podemos decir que abarque 12 y de esa forma vamos a ponerla debajo. Esta es una opción, pero muchas veces no vamos a poder hacerlo así. Algunas otras veces vamos a necesitar, por ejemplo, hacer lo siguiente. Aquí voy a regresar a la columna 3 y voy a agregar una cuarta para que veas qué es lo que pasa. Vamos a ponerle aquí 4. Y como puedes ver, todas las columnas abarcan lo mismo. Y por cierto, aquí voy a volverle a ponerle el background de un color F2, 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 simplemente para que lo puedas ver.
Entonces actualizo, ahí está, aquí tengo mis columnas. Ahora, ¿cómo le puedo hacer, por ejemplo, para tener 2 columnas arriba y luego 2 columnas abajo? Bueno, pues tendrías que agregar un separador. Para ello es que Bootstrap nos permite agregar una clase que sería la siguiente, y es que vamos a agregar un div y le vamos a poner la clase de w-100. Esta clase de w100 lo que significa es que le vamos a agregar a este div un ancho, que sería un width del 100%. De esta forma, si aquí guardo y actualizo, como puedes ver, tengo mis 2 columnas arriba y mis otras 2 columnas abajo. Esto sin la necesidad de tener que crear otra fila, porque nosotros lo hicimos de esta forma, pero también nosotros pudimos haberlo hecho así. Mira, aquí lo que era nuestro row lo voy a poner aquí y aquí voy a agregar otro row, mira. Un div con la clase row y lo voy a acomodar. Yo sé que quizás aquí te hiciste bolas, te perdiste un poco, déjame te explico. Tenemos un container con un row y otro row. Recuerda que los rows nos van a permitir separar columnas. Por ejemplo, si yo aquí guardo y actualizo, tengo exactamente el mismo resultado. Entonces, dentro de esta fila tengo mi columna número 1 y mi columna número 2. Y después dentro de esta otra fila tengo mi columna número 3 y número 4. Y así es como yo las pude separar. Es una opción, pero te digo, ¿qué pasa si tú las tienes dentro de un solo row? Así mira, tengo un row, dentro tengo todas mis columnas. Pues se van a poner así. La forma de solucionarlo es, como te digo, creando un div con la clase de w100. Esta es una clase utilitaria y lo que nos permite es darle un ancho del 100%. Entonces yo aquí actualizo y ahí está, las ponemos debajo. Y bien, pues eso es básicamente lo que te quería enseñar en este capítulo. Es un capítulo bastante sencillo, simplemente quería que conocieras las formas que teníamos para crear columnas con tamaños automáticos, es decir, columnas que tienen el tamaño solamente del contenido y columnas que podemos separar de esta forma, simplemente agregando pues lo que es este div con la clase de width 100%. Así que bien, pues eso ha sido todo por este capítulo y nos vemos en el próximo.